Oportunidad vamos a resolver uno de los problemas clásicos del tema de tiro parabólico o movimiento bidimensional. En esta oportunidad vamos a resolver unos 5 incisos que son básicamente las preguntas más comunes o generales que se hacen en un problema de movimiento en 2 dimensiones. Muy bien, para eso vamos a dar previamente lectura al problema, luego lo vamos a desplazar a un lado para poderlo resolver, pero el problema dice de la siguiente forma. Un avión que vuela a 4.450 pies de altura, con una velocidad de 450 kilómetros por hora, suelta un paquete de alimentos a un grupo de personas que se encuentran a 2.200 metros respecto de la posición del avión. Nos piden calcular en esta oportunidad cuánto tiempo permanece en el aire el paquete de alimentos, la distancia a la cual cae el paquete respecto de las personas, la velocidad y el ángulo de impacto, este es del paquete de alimentos, el ángulo de mira, eso es con cómo observa el piloto al grupo de personas, y la posición del paquete a los 13 segundos. Muy bien, entonces damos inicio con la solución de este problema y para eso entonces lo primero que vamos a hacer es representar los datos que tenemos en el problema mediante un pequeño esquema. Vamos a hacer un lado por un momento el problema, lo vamos a ir regresando ahí por partes cuando vayamos resolviendo algunos de los incisos que presenta el mismo. Bueno, entonces en la primera parte lo que tenemos es un avión. Vamos a dibujar un pequeño avión en esta parte de acá arriba. Vamos a decir que este avión vuela a una altitud. En este caso me dan la altura. Esto para mí va a ser la altura. La altura corresponde a 4.450 pies. Esta es la altura. Y el avión va volando a una velocidad, esa es una velocidad horizontal de 450 kilómetros por hora. Muy bien, enunciamos los datos. 450 kilómetros por hora. Esta posición horizontal es la altitud a la cual vuela el avión y la velocidad inicial es una velocidad horizontal como se puede escribir ahí a través de la línea punteada. El avión suelta un paquete de provisiones y lo que hace el paquete de provisiones entonces en este momento es que describe una curva en el aire y cae en esta posición, a la cual le vamos a dar nosotros el nombre de alcance. Eso para nosotros va a ser el posicionamiento horizontal. No sabemos la distancia, pero sí sabemos que hay un grupo de personas que se encuentran ubicadas en la parte horizontal y que se encuentran a 2.200 metros. No sabemos si el paquete de provisiones cae antes o cae después. La intencionalidad del problema consiste en determinar la distancia a la que cae el grupo de personas. Bueno, eso que tenemos ahí entonces es una pequeña descripción. Sabemos que en el ascenso el paquete de provisiones experimenta bajo la influencia de la gravedad un ritmo de caída de 9.8 metros sobre segundos cada segundo. Y para iniciar vamos a observar que algunos de nuestros datos no son consistentes entre sí. Y vamos a hacer un enunciado de estos mismos valores diciendo que nuestros datos son, tengo la velocidad inicial que corresponde a 450 kilómetros por hora, del cual vamos a hacer una pequeña conversión, porque esto es kilómetros por hora y esto viene en pies. Vamos a trabajarlo todo en sistema internacional, ya que la gravedad pues nos permite poderlo trabajar de esa forma, manejando la gravedad como 9.8 metros sobre segundos. Para poder hacer esa conversión, lo único que vamos a hacer, si se recuerdan bien, es dividir los kilómetros por hora dentro de 3.6 para poderlos pasar a metros sobre segundos. Al hacer esta conversión, haciendo la división que se presenta ahí, vamos a tener un dato de, en este caso, tomamos la calculadora, dividimos y nos van a quedar 125 metros sobre segundos, que es lo que nos da a dividir 450 dentro de 3.6. Bueno, tengo la velocidad inicial. A continuación,
vamos a tomar la altura, que es otro de los datos que se nos presentan, y tengo una altura de 4.450 pies. Con esto, lo que vamos a hacer es tomar nuestra tabla de conversiones y nos vamos a recordar de que un metro tiene 3.28 pies. Eso quiere decir que vamos a dividir y al dividir vamos a cancelar esta unidad de medida para que nos quede ahora la altura en unidades de medida del sistema internacional. Al hacer la división en nuestra calculadora, para este caso, vamos a observar que vamos a tener un resultado de 1.356.71 metros. Lo invito a que tome su calculadora y lo pueda ir corroborando. Bien, estos son los dos datos que tenemos por el momento. Entonces quiere decir que este es un problema en donde tengo la velocidad inicial con la cual vuela el avión, tengo la altitud a la que vuela el mismo y tengo la gravedad. A continuación, entonces empezamos resolviendo cada uno de los incisos que se enunciaban en el problema. Le regreso al problema para que lo podamos observar. Y entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el tiempo de vuelo. Observe que hay otro dato que no he corroborado dentro de la descripción de los mismos, pero pues lo voy a anotar en este momento. Tengo una distancia horizontal. Y la distancia horizontal es de 2.200 metros. Muy bien, eso es lo que tengo. La distancia horizontal es cuando el avión se percata del grupo de personas y entonces cuando él los observa a la distancia lineal medida desde la base del avión deberían de ser 2.200 metros. Pero no los he asignado en esta posición porque esta línea en color rojo, esta curva que se muestra acá es básicamente la descripción del movimiento que hace el paquete de alimentos. Muy bien, a continuación vamos a calcular quizás el elemento más importante en los problemas de tiro parabólico, que es el tiempo de vuelo. Entonces, nuestro primer inciso, nosotros le vamos a llamar T de vuelo. Para calcular el tiempo de vuelo, vamos a utilizar una ecuación que dice que es la raíz cuadrada de 2 veces la altura partido la gravedad. Vamos apartando nuestras ecuaciones, las vamos resaltando para saber qué ecuaciones son básicamente las que se utilizan en la solución de estos problemas de tiro parabólico. Entonces tengo el tiempo de vuelo. Vamos a sustituir valores dentro de la ecuación, lo vamos a hacer aquí a un lado, y vamos a decir entonces que entonces el tiempo de vuelo básicamente debería ser 2 veces la altura. Para nosotros la altura deberían de ser estos 1.356.71 metros, que es lo que vamos a anotar acá. 1.356.71 metros. Lo vamos a dividir dentro de la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Observe cómo las unidades de medida pertenecen al mismo sistema. Eso nos permite que en un momento dado podamos cancelar metro con metro y nos va a quedar la raíz cuadrada de segundos cuadrados, lo que nos va a permitir obtener mi primer dato en la solución del problema, que es mi tiempo de vuelo. Y yo voy a decir que mi tiempo de vuelo para este caso es básicamente, hacemos la operación de esto, tomamos nuestra calculadora, ingresamos datos y al ingresar datos nos va a quedar un tiempo de 16.64 segundos, es lo que permanece el paquete de provisiones en el aire. Eso para nosotros entonces será la descripción de lo que es el tiempo de vuelo. Lo dejamos aquí apartado. Esto va a ser un dato que nos va a ser de mucha utilidad en la solución de todos los problemas de tiro parabólico, ¿verdad? No solamente este, ya que cuando hacemos, bueno, si recordamos nuestro video anterior y observamos cómo son las ecuaciones, en todas las demás ecuaciones de tiro parabólico el tiempo es indispensable en el cálculo de EOS, como lo vamos a poder ver en algunos otros incisos a continuación. Bueno, el inciso B lo vamos a recordar. El inciso B, ya tenemos el inciso A, que es el tiempo de vuelo, y ahora vamos al inciso B o al numeral 2, y dice la distancia a la cual cae el paquete respecto de las personas. Bueno, vamos a calcular el alcance del paquete.
Para calcular el alcance vamos a utilizar otra ecuación, y esta ecuación establece que el alcance horizontal recorrido por el paquete de provisiones es equivalente a la velocidad en x por el tiempo de vuelo. Este va a ser el alcance. Si observan, es una fórmula muy parecida a una de movimiento rectilíneo uniforme. De hecho, la misma, ¿verdad? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Solamente que acá la describimos como distancia es igual a bx por t. Bien, siendo así, vamos a hacer una notación acá a la par. Vamos a decir que la velocidad en x es lo mismo que la velocidad inicial, ya que por corresponder a un movimiento rectilíneo uniforme, esto va a terminar siendo siempre una constante. Eso es importante y es clave en este tema. Bien, ahora completamos entonces esta parte de aquí. Vamos a hacer una pequeña línea de separación en esta parte para continuar. Y vamos a calcular entonces en este momento el alcance horizontal. Bueno, el alcance debería ser igual a la velocidad inicial o la velocidad en x, que son 125 metros por segundo, y lo vamos a multiplicar por el tiempo de vuelo, que para nosotros el tiempo de vuelo son 16.64 segundos. Hacemos esta operación ingresando los datos, y al ingresar los datos, vamos a ver, tenemos 125 y lo multiplicamos por 16.64, y eso nos da un total o un alcance de 2080 metros. Aquí calculamos el tiempo, los segundos con segundos, y me queda un alcance horizontal de 2080 metros. Muy bien, quiere decir entonces que para nosotros, y la descripción del problema, ahora ya lo podemos ingresar el dato que teníamos, este dato que anotamos aquí, de los 2200 metros. Este dato de los 2200 metros es la distancia a la que se encuentra el grupo de personas. Quiere decir que por este lado, por acá, se va a encontrar un pequeño grupo de personas, que hay varias personas, vamos a dibujar algunas acá, y pues ellas están esperando el paquete de supervivencia, y esta es la distancia que tenemos acá. Observe, la voy a escribir acá, como 2200 metros. Y nuestro paquete de supervivencia recorre únicamente, o es el alcance que tiene en la descripción de esto, recorre una distancia de 2080 metros. Quiere decir entonces que desde esta posición, este es nuestro alcance, 2080 metros. Muy bien, ahora podemos contestar la pregunta. La pregunta del problema, la vamos a recordar de nuevo, de este inciso. Dice, la distancia a la cual cae el paquete respecto de las personas. Muy bien, entonces lo que a nosotros nos están preguntando en este caso no es otra distancia más que este pequeño segmento que está acá. Esta es la distancia que me están preguntando. Esta distancia. Entonces, la distancia a la que ellos se encuentran, la distancia a la que cae el paquete y, de acuerdo a la pregunta, la distancia a la cual cae el paquete respecto de las personas. Ok, bueno, entonces si aquí están las personas y el paquete cae acá, vamos a decir que la distancia total equivale a esos 2200 metros menos el alcance, que son 2080 metros. Esto, al hacer la diferencia entre estos dos valores, vamos a observar que nos da la respuesta, que son 120 metros. Muy bien, esto va a ser mi distancia total y la respuesta de mi inciso B. 120 metros. Dejamos apartado esta como segunda respuesta. Muy bien, procedemos ahora a responder la tercera pregunta del problema, la cual dice, la velocidad y el ángulo de impacto. Bueno, quiere decir que este paquete describe en el aire esta curva que se muestra aquí en color rojo, pero justo al llegar al punto de impacto, debe de llevar una velocidad.
Y esa es a la que nosotros le vamos a llamar velocidad de impacto o velocidad resultante. Para nosotros entonces, en este caso, será nuestro inciso C o numeral 3. Y vamos a decir que la velocidad de impacto, también llamada velocidad resultante, es una fórmula que hemos conocido ya en un tema anterior. Se va a calcular como la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y elevado al cuadrado. Entonces, para esto, quiere decir que en el momento de hacer impacto con el suelo, al describir esa pequeña curvatura que es acá, vamos a dibujar el problema de nuevo como en pequeñito en esta parte de acá. Vamos a decir que esa curva que se describe en el aire, teniendo un alcance horizontal llamado x y teniendo una altura representada con la letra h, hace que nuestro paquete de alimentos cuando llegue acá tenga dos elementos importantes para analizar y estudiar. Primero, va a tener una velocidad que lo lleva hacia adelante. ¿Saben usted que este tema tiene esa ventaja? Es un tema que uno, para poderlo entender, debe de comprender que se describen dos movimientos. Un movimiento horizontal o una velocidad en x llamada Vx y otra velocidad que lleva el paquete hacia abajo y es llamado velocidad en y. De esta manera. Y la velocidad resultante no es otra cosa más que el resultado de operar estos dos valores que están acá. Muy bien, pero ¿cómo calculamos cada una de ellas por separado? Bueno, fácil. Vamos a decir que la velocidad en x es lo mismo que la velocidad inicial. Ya lo hemos aclarado en esta parte de acá. Dijimos que esto era una constante y por consiguiente esto vale 125 metros sobre segundos. Esa es mi velocidad en x. Y voy a calcular mi velocidad en y. Voy a ingresar una ecuación que dice que la velocidad en y es igual al producto de la gravedad por el tiempo. Bien, entonces ingresemos los datos para poder determinar esta velocidad en y. Resulta entonces que la gravedad ya sabemos que son 9.8 metros sobre segundos cuadrados y el tiempo es el tiempo de vuelo porque es el tiempo que tarda en ir desde este punto hasta este otro punto. Ese tiempo lo tenemos descrito acá, son 16.64 segundos. Segundos con segundos cuadrados se van a cancelar y voy a obtener como resultado la velocidad en y. Si ingresamos esos valores, vamos a observar que vamos a tener que multiplicar 9.8 por 16.64 y eso me da un total de 163.07. Muy bien, lo voy a anotar acá. 163.07 metros sobre segundos. Esta es la velocidad entonces, la velocidad en y, la velocidad que lo hace ir hacia abajo, y esta es la velocidad en x, la velocidad que hace ir un proyectil hacia adelante. Observe que esas dos velocidades forman la velocidad de impacto o la velocidad final o resultante, denotada como VR. Bien, ahora vamos a calcular VR sustituyendo los valores y vamos a decir que la velocidad resultante debería ser equivalente a desarrollar 125 metros sobre segundos elevados al cuadrado más 163.07 metros sobre segundos, también elevados al cuadrado, y raíz cuadrada de todo esto. De nuevo tomamos nuestra calculadora de nuevo y sustituimos los valores. Al hacer esto, obtenemos la velocidad resultante, la cual vamos a decir que en este caso es de 205.47 metros sobre segundos. Para nosotros entonces, la velocidad de impacto o la velocidad justo en este momento. Observe lo interesante, porque al final de cuentas uno termina hablando no de una velocidad, ¿verdad? Sino de tres velocidades. Pero esto es el tema como de composición de vectores. Entonces un vector en X, un vector en Y el vector resultante, que es el que estamos calculando en este momento. Bien, justo ahí donde hace impacto con el suelo, vamos a observar que de acuerdo a cómo se presenta en el esquema, debe de haber un ángulo con el cual impacta el suelo. Le vamos a poner un símbolo de ángulo y un subíndice I para decir que es un ángulo de impacto. Muy bien, ese ángulo de impacto tampoco va a ser algo extraño la fórmula para poderlo calcular porque es la velocidad en Y partido la velocidad en X tangente a la menos 1. Así vamos a calcular ese ángulo de impacto.
Voy a sustituir entonces los valores para poderlo determinar. Bien, esto, la velocidad en Y ya la tenemos acá arriba calculada, la voy a escribir de nuevo, son 163.07 metros sobre segundos y lo vamos a dividir dentro de la velocidad en X, que son 125 metros sobre segundos. Unidades de medida iguales se van a cancelar, vamos a dividir esto y le vamos a calcular el shift tan answer, que es la tangente inversa de ese discriminante, de este número que nos resulta acá. Y al hacer esto, esa operación, nos va a quedar un ángulo de 52.53 grados. Este es nuestro ángulo de impacto. Muy bien, entonces hagamos una pequeña descripción hasta el momento, a ver cómo va nuestro problema. Estamos tratando de sacar todas las posibles preguntas que se pueden hacer en un tema relativo a tiro parabólico. Tenemos un avión que vuela de manera horizontal a una altitud respecto del suelo de 4.450 pies, va a una velocidad de 450 kilómetros por hora, suelta un paquete de alimentos a un grupo de personas que se encuentran ubicadas a 2.200 metros desde donde él lo suelta. Y entonces podemos calcular a través de esos datos que nos dan, hemos calculado su tiempo de vuelo, el tiempo en ir desde este punto hasta este otro punto del paquete de supervivencia. Hemos calculado el alcance que le toma ir al paquete desplazándose de manera horizontal desde el momento en que lo sueltan, de aquí para acá. Y también hemos calculado la velocidad que lleva el paquete hacia adelante, descrito en esta figura que está acá, y hacia abajo. Estas dos me han permitido calcular la velocidad de impacto o la velocidad final en el momento en que llega al suelo, justo o junto con su ángulo de impacto. Bueno, tenemos estos dos. Ahora procedemos al siguiente inciso. El siguiente inciso habla también de un ángulo. Dice el ángulo de mira. Veamos a qué se refiere con eso. La visión del piloto, en el momento que suelta la bomba, es una visión de tipo lineal. ¿Cómo así? Veamos. Entonces, la persona que va en la parte de acá arriba, en el momento que divisa a las personas, suelta la bomba, pero la visión de él es una visión que va, veamos, a ver, para que me salga una línea recta, de esta manera. Él la visualiza así, en el momento que él suelta la bomba. Quiere decir entonces que para nosotros, esa línea que está aquí, la cual también podemos dibujar en este otro lado, es el famoso ángulo de mira. Ese ángulo representado en una línea de un color diferente, para nosotros va a ser este que está acá, y le voy a poner siempre el símbolo de ángulo y una letra M como subíndice, para representar el ángulo de mira. Eso va a ser nuestro numeral D o inciso número 4, y el numeral D o inciso 4 vamos a decir que habla del ángulo de mira, representado como símbolo de ángulo, una M, y voy a decir que ese se puede calcular dividiendo la altura dentro del alcance horizontal y tangente a la menos 1. Sustituyamos valores. Ya tenemos los datos, los ponemos acá. 1356.71 metros dividido los 2080 metros que tenemos ahí. Y a esto le vamos a calcular la tangente a la menos 1. Bueno, sin ingresar los datos, podemos observar que el ángulo de impacto y el ángulo de mira, como pueden observar ustedes dos acá, uno es menor que el otro. De hecho, entonces, este ángulo que está acá, no le hemos hecho el cálculo, pero debería darnos menor que este valor que está aquí. Veamos si nos queda así. Vamos a calcular entonces, vamos a hacer esta división. Y tangente inversa, y nos queda un ángulo de 33.11 grados. Bueno, un ángulo más pequeño como lo habíamos estimado hace momentos antes. Bien, tenemos en este momento ya 4 incisos resueltos del problema. Nos queda quizás el más interesante, el cual, aprovechando el espacio de esta hoja, lo vamos a resolver retomando lo que aquí decía en el mismo problema. Bien, dice la posición del paquete a los 13 segundos. Veamos qué significa eso. La posición.
bueno, todos los objetos que caen y hacen una descripción curvilínea en el aire, que es lo que pasa acá, van a tener lo siguiente. La descripción entonces, este paquete, nosotros ya sabemos que hace este recorrido teniendo un alcance horizontal porque viene descendiendo desde una altura determinada. Sin embargo, en este momento nos dicen, ya sabemos que cuando llega a este punto, justo aquí, el tiempo de vuelo corresponde a un tiempo de 16.64 segundos. La pregunta de este inciso entonces ahora es el tiempo que le toma, pero a la posición donde va a encontrarse a los 13 segundos. Y yo voy a hacer un dibujo sobre el esquema que estoy haciendo acá a un lado y voy a decir que, bueno, resulta que a los 13 segundos, el tiempo de vuelo son 16.64, pero a los 13 segundos yo voy a decir que se encuentra por aquí. Una suposición, un supuesto que está acá a los 13 segundos. Y entonces lo que voy a hacer es calcular qué distancia horizontal ha recorrido, una línea en color azul que va de aquí para acá. Voy a calcular esto que está acá. O sea, es un alcance parcial en función de este tiempo. A eso lo voy a llamar entonces, o le voy a dar el nombre de posición, y lo voy a poner, lo voy a representar como una X, una coma y una H. Muy parecido al tema de vectores en donde decíamos Bx, By. Bien, siendo X la distancia horizontal y siendo H la altitud a la que se encuentra. Para la posición o el alcance horizontal seguimos trabajando las mismas ecuaciones, solamente que ahora con tiempo parcial, y decimos que esto debería ser la velocidad en X por el tiempo. Sustituimos los valores de nuevo, recordando que la velocidad en X es lo mismo que la velocidad inicial y esa es de 125 metros sobre segundos. La vamos a multiplicar por el tiempo parcial que nos dan, que son 13 segundos, y vamos a ingresar eso de nuevo a nuestra calculadora y vamos a observar que en este caso son 125 por 13 y nos da un total, claro, como debería de ser, menor al dato cuando el tiempo sea de 16.64 segundos y en este caso es de 1625 metros. Segundos se cancela con segundos y me queda que lo que ha recorrido de aquí para acá, pasado 13 segundos, un poquito antes del momento donde hace impacto el paquete de supervivencia, y ahora vamos a calcular la posición. Esta ecuación no la hemos enunciado, más que en un tema anterior, y vamos a decir que la posición es equivalente a la gravedad por el tiempo al cuadrado partido 2. Esta ecuación también es muy interesante para poder describir posición vertical. Bueno, la dejamos aquí apartada entonces. Bien, veamos entonces ahora cómo hacemos la estimación de este dato. Y vamos a ver, resulta entonces que la posición debería de ser igual a la gravedad, ya sabemos que vale 9.8, es una constante, metros sobre segundos cuadrados, la asumimos como una constante. El tiempo, no ponemos el tiempo de vuelo, ¿verdad? Sino el tiempo en este caso que nos están estimando, que es de 13 segundos. Bien, cancelamos segundo con segundo al cuadrado y este lo vamos a dividir dentro de 2. Ingresamos datos y al ingresar datos para esto voy a tener un 9.8 por 13 segundos elevados al cuadrado por 13 elevado al cuadrado dividido 2 y me queda un total, una altura de 828.10 metros. Ahora bien, tenemos entonces que su altura es esta, pero vamos a tener que, no sé, recapitular un poco sobre esta altura. Ese tiempo, si ustedes pueden observar, es el tiempo que el objeto que cae, el paquete de alimentos que cae, recorre esta distancia desde aquí hasta acá. O sea que realmente debería de ser esto. De aquí hacia acá. Esto para nosotros corresponde a los 828.1, porque es el recorrido que hace el objeto en el aire. Sin embargo, yo sé que la altitud total, la cual la tenemos en esta parte de acá, nuestra altitud, realmente toda ella
es de 1356.71. Las alturas, en general, se miden desde el suelo y no desde una posición de descenso. Por lo tanto, la altura que a mí me piden es esta h que está acá. Esta es una h parcial porque es en función de este tiempo. Para calcular esta h, lo que vamos a hacer es restar la altura total menos la altura de descenso, ya que nuestra altura está medida desde el suelo. Al hacer esta h, la vamos a poner, le voy a llamar como h1, esta es la altura total, y voy a decir que h1 en este caso va a ser la diferencia de h total menos los 828.1 metros. Por consiguiente, al hacer esta operación, esta diferencia que está acá, nos va a dar una altura de 528.61 metros. Ahora, con estas dos respuestas que tenemos acá, las podemos enunciar justo como las hemos enunciado en el inicio de este inciso o numeral 5, y podemos decir entonces que la respuesta para este numeral realmente es este x, h que tenemos acá, que para nosotros debería de ser 1625 metros y 528.61. Un poquito interesante la manera de calcular este último inciso, pero quizás sea la parte que requiere un poquito más en el desarrollo del tema de tiro parabólico. Bueno, esta es una pequeña demostración y solución de uno de los problemas clásicos de tiro parabólico. Hemos calculado básicamente una opción de las posibles respuestas que se presentan en un problema de tiro parabólico. Espero sus comentarios, sus preguntas al respecto de este problema. También si tienen dentro de su hoja de trabajo algún problema que les ofrezca alguna dificultad, pues con mucho lo pueden compartir conmigo y pues estaremos dándole solución al mismo. Es un gusto saludarlos. Hasta la próxima.